Bienvenidos alumnos y alumnas de la Escuela Superior de Ingeniería, de la Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Sustentabilidad y la materia Análisis de Riesgos de Accidentes Graves en las Instalaciones Industriales. En esta sesión veremos Unidad 1, Introducción, la industria y los accidentes mayores, riesgo, definición y tipos. Objetivo: los alumnos conocerán las causas que originan los incidentes y accidentes en las industrias, asimismo la definición de riesgo y su alcance. La industria y los accidentes mayores. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, define un accidente mayor como el suceso inesperado y súbito, en particular, emisión, incendio o explosión importante, resultante de acontecimientos anormales durante una actividad industrial que supone un peligro grave para los trabajadores, la población o el medio ambiente, sea inminente o no, dentro o fuera de la instalación y en el que interviene una o más sustancias peligrosas. Como podemos ver en las imágenes, algunos ejemplos de explosiones. Vamos a ver algunos accidentes que se han presentado en el mundo. No son todos, pero vamos a ver algunos que han marcado mayormente la vida de los trabajadores. 14 de octubre de 1913, en la mina de Shenwanit, hubo una explosión. Probablemente la causa fue por la liberación de gas metano, el cual sorprendió poco después de las 8 de la mañana a los 950 mineros que trabajaban en ese momento en los dos pozos de la mina, acabando con la vida de 439 mineros. Ahí vemos las imágenes. El 21 de septiembre de 1921, en la explosión del silo Oppau en Alemania, la explosión de Oppau ocurrió, como ya lo mencionamos, el 21 de septiembre de 1921, cuando aproximadamente 4.500 toneladas de una mezcla de sulfato de amonio y de fertilizante de nitrato de amonio, almacenados en un silo de torre, explotó en una planta de BAF en Oppau, ahora parte de Alemania, el cual este accidente mató a 500 a 600 personas aproximadamente e hiriendo a 2.000 más. Como vemos en esta imagen, podemos ver el radio de afectación de la explosión, ¿sí? Y la ciudad de Oppau. El desastre de Bhopal. Este desastre de Bhopal fue ocurrido entre el 2 y 3 de diciembre de 1984 en la región de Bhopal, Madhya Pradesh, que es en el país de la India, y eso se originó al producir una fuga al aire libre de isocianato de metilo en una fábrica de plaguicidas, dejando más de 25.000 muertos y 500.000 heridos, y el cual esta se considera uno de los peores desastres industriales del mundo. Más de 500.000 personas estuvieron expuestas al gas de isocianato de metilo. La sustancia altamente tóxica se abrió camino hacia los pequeños pueblos ubicados cerca de la planta y sus alrededores. Vemos en la fotografía personas que han tenido mutación por la exposición de esta sustancia química. Vemos aquí el país de Bhopal, la ciudad de Bhopal del país de la India, la parte de las nubes peligrosas, tóxicas, y personas que fallecieron a la exposición de esa sustancia química. Una que conocemos
es el desastre de Chernobyl, que fue en el 26 de abril de 1986 en Ucrania. A la 1 de la madrugada del 25 de abril de 1986, los ingenieros de la planta nuclear de Chernobyl, Ucrania, iniciaron el procedimiento para llevar a cabo una prueba planeada con anterioridad. Una serie de errores cometidos durante la prueba desencadenó al peor accidente nuclear de la historia. La cantidad de material radiactivo liberado fue 200 veces superior al de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki. Alrededor de 500,000 personas fallecieron por culpa del accidente, según la Comisión Nacional de Ucrania para la Protección contra la Radiación. Como vemos aquí en las imágenes, donde se encuentra la planta nuclear radiactiva. Aquí un helicóptero está invirtiendo arena para poder tapar, y por la alta radioactividad pues se desploma, ¿no? En México, explosiones que conocemos de San Juanico, explosiones de San Juan Izhuatepec de 1984. Esta ocurrió a las 5:30 horas de la madrugada. La sobrepresión de un tanque cilíndrico de gas en una instalación de recepción, almacenamiento y distribución de gas LP, gas licuado de petróleo, que fue propiedad de la empresa paraestatal Pemex Petróleos Mexicanos, y desencadenó la serie más larga de explosiones de tipo breve. Como vemos aquí en las imágenes, bomberos en esos tiempos en México tratando de apagar el fuego. Aquí vemos los tanques ya con algunas explosiones, algunos ya fatigados. Y explosión de la planta petroquímica mexicana de vinil, Mexichen Pemex Clorados 3. Esa fue el 25-26 de abril del 2016, en la cual vemos las explosiones que dañaron gran parte de esta zona de Clorados 3 y afectaciones por la onda expansiva a las empresas vecinas. Algunos factores que dan paso a los accidentes mayores. A veces, algunos factores es el diseño de la industria, igualmente la construcción y montaje de instalación, incluida la utilización de componentes de buena calidad, el falta de mantenimiento de la instalación, el buen funcionamiento de las instalaciones, la buena gestión del sistema de seguridad en el lugar de trabajo, inspección periódica de la instalación con actividad de reparación y sustitución de componentes cuando sean necesarios, los fallos o averías de los componentes, funcionamiento anormal, errores humanos y de organización, accidentes que se produzcan por causa de actividades cercanas o en las instalaciones vecinas, y algunos factores de integridad mecánica. Y esto anuando la falta de procedimiento, la falta de instructivos de trabajo, permisos de trabajo. Puede haber muchos factores que dan paso a los accidentes mayores. Que también en este caso, también el ambiente, el clima de la zona puede afectar gravemente a algunos equipos. Vamos a ver definición de riesgo y sus tipos. No puedo empezar a definir riesgo sino definir el peligro. El peligro es una condición y es cualitativo. ¿Qué quiere decir cualitativo? Que no se puede medir.
El riesgo es una probabilidad que pueda pasar un daño y es cuantitativo. ¿Qué quiere decir la palabra cuantitativo? Que se puede medir. Por eso se llama análisis de riesgo. El análisis de riesgo es una metodología cuantitativa cuando ya hay parámetros que puedan hacer las mediciones y su jerarquización. Por eso llamamos análisis no llamamos análisis de peligros, sino análisis de riesgos, porque los riesgos se pueden medir. Las causas que originan, las consecuencias, el qué se hace, qué se va a hacer y la aplicación, ¿sí? Y aquí un punto importante, el riesgo depende del peligro. Si no hay peligro, no hay riesgo. El riesgo depende del peligro. Entonces, para poder definir el riesgo, tenemos que identificar el peligro. Entonces, las causas, las consecuencias, el qué se hace y la aplicación va en torno al peligro. ¿Sí? Entonces, el riesgo es una probabilidad que pueda causar daño a las instalaciones, que puede ser procesos, daños al ser humano, daños al medio ambiente, es la probabilidad. El peligro es una condición. ¿Qué quiere decir una condición? Que no puedes cambiar, ¿sí? Que ahorita vamos a ver un ejemplo para que podamos entender este tema de qué es un peligro y qué es un riesgo. Entonces, con esa definición podemos decir que el riesgo se puede medir y el peligro no se puede medir. El peligro es cualitativo y el riesgo es cuantitativo. Definiendo estos dos puntos, podemos utilizar la metodología de acuerdo, que vamos a ver posteriormente, de acuerdo a la pirámide de arena o la pirámide invertida y hacer un análisis de riesgo, que son la evaluación de riesgo, la jerarquización de riesgo, la caracterización de riesgo, porque el riesgo sí se puede medir y el peligro no. Vemos en este ejemplo, en esta imagen, vemos la evaluación del riesgo. El concepto de riesgo lo explicaremos por medio de imágenes en la alimentación a un león en el zoológico. La persona ingresa a la jaula, vemos aquí a la persona que ingresa para alimentar al león, ¿sí? Entonces, los tipos de riesgo, que pueden haber tipos químicos, tipos de riesgos físicos, tipos de riesgos psicosociales que vemos ahorita con la nueva norma, riesgos ergonómicos, riesgos antropométricos, riesgos de procesos, riesgos a la salud, todo lo que proviene del riesgo es la probabilidad que pueda ocurrir o no. El resultado de un riesgo químico a una exposición, pues va a ser la probabilidad. ¿Cuál va a ser la probabilidad? Es de acuerdo al tiempo de exposición que está el trabajador. Entonces, a mayor probabilidad, a mayor exposición, va a haber una mayor probabilidad de tener una enfermedad de trabajo. Y vemos aquí, la probabilidad es 5, la consecuencia es 5, entonces probabilidad por consecuencia, que es los puntos importantes del riesgo, y vemos que a este ya se jerarquiza, a esto le llamamos jerarquización de riesgos, se le llama riesgo extremo.
Bueno, la persona se coloca el equipo de protección personal, el EPP, antes de ingresar a la jaula para alimentar al león. La probabilidad es 5, pero la consecuencia 4. A lo mejor el equipo de protección personal, ¿sí?, va a disminuir o va a ayudar un poco a la persona que está alimentando al león. Entonces vemos ahí un riesgo moderado, que es la multiplicación de 5 por 4, la probabilidad por consecuencia es igual a 20, y esto se le llama riesgo moderado. La misma persona alimenta al león a través de una compuerta. Aquí ya se hizo una compuerta. Entonces la probabilidad es 3, baja. La consecuencia es 3. Entonces la probabilidad por la consecuencia es 9. El riesgo es bajo. O sea, todavía el riesgo existe todavía. La misma persona alimenta el león a través de un diseño especializado de la jaula, ¿sí?, que ya cierra una compuerta, puede ingresar sin problemas el trabajador, deja el alimento del león y la probabilidad es 1. ¿Por qué? Porque puede que este mecanismo pueda quedar atorado, no funciona a la hora que va a ingresar el trabajador. La consecuencia 1. Entonces el riesgo es mínimo. A esto nosotros le llamamos jerarquización de riesgo, ¿sí? Entonces, ver el peligro. Entonces, aquí, ¿cuál es el peligro? ¿Sí? Que vamos a ver aquí la diferencia entre peligro y riesgo. Dice que el peligro es cualquier cosa que pueda causar daño o la fuente de daño potencial, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La condición. El león aquí está, es una condición, es cualitativo, no se puede medir. No sé si me va a atacar o no me va a atacar, o se va a dormir, o no tiene hambre, ¿sí? Los peligros se identifican, hay o no hay, ¿sí? Entonces, el riesgo alto es la probabilidad de que ocurra, como lo vimos en la definición pasada, riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño y su severidad o el efecto de la incertidumbre sobre la consecuencia de los objetivos, ¿sí? Los riesgos se evalúan como riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Estos son los tipos de riesgos, ¿sí? Riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. El riesgo bajo, solo hay riesgo cuando hay una amenaza o peligro. En este caso, el peligro es el león y que está amenazado, en este caso, la persona. Entonces, el peligro es una condición. ¿Cuál es el peligro aquí? El león. El riesgo es que la persona, ¿sí?, ejerza, ¿sí?, la parte de la probabilidad de que el león lo ataque o no. Pero si hay controles efectivos, y vemos en la parte de la jerarquización de controles de seguridad que vamos a ver posteriormente, los controles de seguridad va primeramente de la eliminación. Eliminar el peligro. No lo puedo eliminar, sustituirlo. No lo puedo sustituir, aplicar controles de ingeniería, que es la que utilizaron aquí. Este es un control de ingeniería. Sale caro, no podemos realizar esa actividad o no podemos, por el presupuesto, no podemos hacer un control de ingeniería. Pues hacemos un control administrativo, colocar señalamientos, algún procedimiento, capacitación al personal, es un control administrativo. O realizar el último eslabón
de la pirámide de jerarquización de controles, el menos efectivo es el equipo de protección personal. ¿Sí? Entonces, en este caso, para que nosotros hagamos un análisis de riesgo, primeramente tenemos que identificar el peligro, las causas, sus consecuencias, sus alcances y en este caso la jerarquización de estos mismos. Y esto va de acuerdo, digamos, la probabilidad por una consecuencia, esto va acerca sobre una matriz de riesgo, en la cual vamos a ver en el transcurso de nuestra materia, vamos a ver algunas metodologías como Boktai, HACCP, el What If, el FI, que son metodologías que tienen sus matrices de riesgos y lo que va primeramente es la identificación del peligro, la evaluación de los riesgos y aplicación de controles, que estos que vemos aquí son ejemplos de controles, que los controles de eliminación, controles de sustitución, controles administrativos, de ingeniería, controles de equipos de protección personal. El menos efectivo es el control de equipo de protección personal. Entonces, esa es la definición que tenemos en la parte que el riesgo sí se puede medir y el peligro no. No puedo decir peligro medio, peligro alto, peligro bajo, porque el peligro es una condición, es cualitativo y el riesgo es cuantitativo. Eso quiere decir que hay una probabilidad que pueda o no pasar. Entonces, el riesgo sí se puede medir. Por eso le llamamos análisis de riesgo y no análisis de peligros, ¿sí? Entonces, el análisis de riesgo, el primer punto es la identificación del peligro. Si no hay peligro, no hay riesgo. Si no hay peligro, no hay causa, no hay consecuencia, ¿sí? No hay alcances, no hay controles, porque no hay peligro. Entonces, el peligro, el peligro es una condición. El riesgo depende del peligro. Que quede claro estas definiciones, porque es importante en nuestro proceso de nuestra materia ver algunas metodologías en la cual también en los proyectos finales pues hay varias metodologías que podemos implementar de acuerdo al proceso. Un AST es un análisis de riesgo, análisis de seguridad del trabajo, AST, es un análisis de riesgo. Vas a identificar el peligro de acuerdo a las tareas, evaluar sus riesgos y aplicar medidas preventivas. A esas medidas preventivas, ¿sí?, son los controles que mencionamos. Si un control es realizar un procedimiento, a ese control se le llama control administrativo. Si en ese control es aplicar o realizar, diseñar una escalera para prevenir un accidente, a eso se le llama control de ingeniería. Nos vemos en la siguiente sesión. Esperemos que estas definiciones y estos puntos les queden más claro. Si no, lo vemos en la retroalimentación y foros. Estoy para servirle. Tengan mis contactos y vemos en el grupo vía WhatsApp y correo. Hasta luego. Nos vemos en la siguiente sesión.